me queda la preocupación, no, la añoranza de la Semana Santa. Digo, wow, tan rápido, 7 días, sí, wow. Pero qué bendición poder compartir acerca de todo ese sacrificio y toda la obra de Cristo por nosotros, no solo en una semana, sino poderla compartir en cualquier semana del año, ¿verdad? Siempre Semana Santa, siempre es Navidad. ¿Dicen amén a eso? Ok, ahora, en esta tarde quiero compartir bajo el título 3 escenas después de la resurrección. 3 escenas después de la resurrección. Después que Cristo resucitó, ¿alguien me dice qué sucedió en esos días? O ese día, mejor dicho, de la resurrección. Se le apareció, eso es uno de los que más me gusta a mí, se le apareció a 500 discípulos al mismo tiempo. Si no ha leído ese texto, 1 Corintios 15, se le apareció a 500 hermanos a la vez. ¿Qué más sucedió? Se le apareció una mujer primero. No sé por qué se le habrá aparecido una mujer primero, ¿eh? El que seguí de las mujeres lo va a contar rápido. Eso, siempre. Entonces, pero eso fue allá en la crucifixión. Cuando Cristo murió, resucitaron muertos. Tremendo, ¿verdad? Así que Cristo murió y se levantaron personas. Pero el día de la resurrección se le apareció a las mujeres, se le apareció, se desmayaron aquellos soldados también. Y aunque hubo falsos testimonios y demás, todo lo que sucedió, fue un día poderoso, tan poderoso, que una de las escenas también fuerte, y lo quiero usar de introducción a que aunque no forma parte de las 3 escenas que quiero contar. ¿Recuerdan cuando Jesús esa noche fue a donde estaban los discípulos? ¿Recuerdan ese momento? ¿Cómo estaba el lugar de donde estaban los discípulos? La puerta estaba cerrada. Y Jesús entró y se paró en medio de ellos. ¿Y qué le dijo? Bien, ok, vamos allá entonces. Juan capítulo 20, verso 26. Eso. ¿Qué le dijo, pastor? Paz a vosotros. Mire, hermano, eso usted va a usarlo para siempre. Siempre que Jesús entre en la vida de una persona, o en un grupo, en una familia, o en un grupo de personas, Dios siempre va a querer ministrar ¿qué cosa? Paz. Él es el príncipe de paz. Entonces usted nunca va a vincular la presencia de Dios si no hay paz. Si usted tiene paz en su corazón, tiene a Dios. Una de las señales que Dios está en medio de una situación es que se genera paz. Jesús, con la puerta cerrada, entró. ¿Por qué entró? Bueno, cuerpo glorificado, no tiene límites físicos, no tiene límites físicos. El cuerpo glorificado de Jesús, un cuerpo sobrenatural, el que aún no tiene límites. Le dije el texto de Juan capítulo 20, verso 26. Bueno, no es el 26. Estoy en Juan capítulo 20, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Leí el versículo 19. Y qué bendición saber que Jesús hizo eso para con los discípulos. Estuvo en medio de ellos y ministró su paz. Y eso es muy interesante. Entonces, en la perspectiva de la paz de Dios, quiero analizar y quiero que vayamos por 3 escenas, pero después, una semana después. Quiero que vayan a ese texto de nuevo, verso 19 del capítulo 20 de Juan. Dice, el primer día de la semana. Ese fue el día que resucitó. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Para nosotros, domingo, ¿verdad? Así que el domingo resucitó el Señor. ¿Ya? Hay algunos por ahí que tienen problemas con el tema de cuántos días Cristo estuvo en la tumba, si se fue jueves, si fue miércoles, si murió viernes. Murió viernes, un día antes del día de reposo, viernes, sábado y domingo en la mañana resucitó. ¿Usted dice amén a eso? Ok, entonces, pero miren lo que dice ahora verso 26. 8 días después,
estaban otra vez sus discípulos dentro, está hablando del lugar de reunión, y con ellos, ¿quién? Tomás, el incrédulo. Y así yo le llamo a esta primera escena, la incredulidad, escena de incredulidad. ¿Y por qué Juan, al escribir su evangelio y este momento, por qué Juan tiene en cuenta a Tomás? Si vamos unos versículos atrás, verso 24, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Una semana antes Jesús entró a donde estaban los discípulos y solo había 10 discípulos. ¿Por qué había 10? Porque Judas no estaba, ni Tomás tampoco. Pero cuando Tomás aparece, los discípulos dicen, ¡vino el Señor! ¿Y qué dijo Tomás? Lea usted ahí el versículo 25. ¿Qué dijo Tomás? Si no viere en sus manos, ¿qué cosa? La señal de los clavos, en el lugar de los clavos, y metiere mi mano, ¿dónde? En el costado, no. Así que esta escena quiero llamarla incredulidad. Escena de incredulidad. Tomás fue incrédulo. Los otros 10 le dijeron, vino el Señor, pero él dijo, si no lo veo, no creo. Y así actúa la gente que no tiene fe. La gente quiere ver y después creer. Pero Jesús enseña todo lo contrario. Y entonces es importantísimo que nosotros nos veamos en esta escena ahora como el grupo de discípulos que sí creyó. ¿Ok? Pero aquí, verso 26, 8 días después. ¿Y por qué dice 8 días después? Porque la semana empieza el domingo. Domingo hasta el sábado, ¿cuántos días? 7. Y uno más, 8. Por eso está hablando de ¿qué? Del próximo domingo. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque los discípulos se reunían todos los domingos. Y usted dirá, ¿y por qué? Si los judíos se reunían todos los sábados. Porque los discípulos en una semana después dijeron, vamos a volvernos a reunir porque Cristo es resucitado. Y ahí marca la diferencia en la reunión cristiana. Y si usted ve todas las reuniones que habla el Nuevo Testamento son los domingos. Y el día de Pentecostés, domingo. Entonces, qué importantísimo, 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás, ya hablamos de Tomás. Llegó Jesús estando, ¿qué cosa? Las puertas cerradas. No quiero ampliar en los detalles de los versículos, pero Dios no tiene límite, a Dios no lo para nada. Cuando haya puertas cerradas en tu vida, Dios va a entrar de todas formas para bendecirte, ¿ok? Y se puso en medio de ellos y le dijo, ¿qué cosa? El mismo mensaje de 8 días antes. Paz a vosotros. Los discípulos estaban preocupados, los discípulos tal vez infiero, no lo dice el texto, pero infiero que no lo habían visto más en toda esta semana y les dijo ahora reunidos ellos, tengan paz. Paz a vosotros. Entonces, en medio de esto, 8 días después se manifestó de manera sobrenatural. Verso 26. Ministró su paz. Ahí en el mismo verso 26 lo vemos. Y hizo una invitación para creerle. Verso 27. Luego le dijo a Tomás. ¿Qué le dijo a Tomás? Pon aquí tu dedo. Bueno, hago una pausa. Recuerde, Tomás dijo eso del dedo y del costado y Jesús todavía no estaba con ellos ahí en el grupo. ¿Recuerda? Ahora Jesús llegó y le dijo, Tomás, ¿qué tú estabas diciendo? Entonces le dice, mete aquí tu dedo y mira a mis manos y acerca tu mano, métela en mi costado y no seas qué cosa, sino creyente. Entonces, la escena de incredulidad, Dios quiere cambiarla para que sea una escena de creyentes, de gente de fe. Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿cuál fue la respuesta de Tomás? Señor mío y Dios mío. ¿Sabe? Hay personas que no valoran estos dos términos, pero aquí está hablando del señorío de Cristo como gobierno. El tema fundamental de Jesús desde su predicación, cuando leemos los evangelios del reino de Dios. Ahora Tomás está diciendo, perdóname Señor, tú eres mi Señor. Pero no solo dijo Señor, sino dijo ahora Dios. Para un judío decir a una persona Dios, está diciendo que la manifestación del cielo estaba ahora con ellos
para ellos decir Dios es el creador, el soberano, el sustentador y el que perdona los pecados. Entonces cuando Tomás está diciendo Señor y Dios, está manifestando declaraciones de fe que alimentan y estaban ahora alimentando su vida. Jesús le da una bienaventuranza. Verso 29. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¡Qué bendición! Así que bienaventurados los que no ven y creen. ¿Qué dice el mundo? Ver para creer. ¿Qué dice Jesús? Creer para ver. De hecho, después, allá en la epístola a los Hebreos, dice Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios nos manda a vivir una vida de fe. Por eso la escena de incredulidad ahora Dios la está tornando para una escena de fe, de creer, de bienaventuranza a los que creemos. ¿Usted dice amén también? Y también habla de la salvación. Además de esto, bueno, habla de la invitación a través de la fe. Verso 30, mira lo que es el resumen de Juan al escribir. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué cosa? Vida eterna. La salvación viene por fe. La salvación viene por creer en que Jesús es el Cristo, es el Señor y es Dios. Amén. Primera escena, la incredulidad, y el Señor la torna a una escena de fe. Ok. Segunda escena, yo le llamo la escena de retroceso. Ahora vamos a Juan capítulo 21, versos del 1 al 14, y cuento un poco la historia. Aquí los discípulos estaban, dice el verso 1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia. Se manifestó de esta manera y les cuento la historia. Pedro, no sé qué tiempo ya había pasado, pero Pedro y algunos de los discípulos, versículo 2 de Juan capítulo 21, se van a pescar. Pedro le dijo, yo no voy a continuar, ahora voy a pescar. Y una pregunta para recordar, ¿qué hacía Pedro antes que Jesús lo llamara? Pescar. Por eso le llamo la escena de retroceso. Pedro retrocedió en el tiempo o en su vida acerca del llamado que Jesús le había hecho. ¿Qué le había dicho Jesús? Lucas capítulo 5. Ahora te voy a hacer, ¿qué cosa? Pescador de hombres. Pero no le estaba diciendo, te voy a entrenar para que vuelvas a ser pescador. ¿Ya? Jesús le había dicho, vas a pescar hombres. Si usted lee el verso 3, dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, nos vamos también nosotros contigo. Porque definitivamente Pedro era un líder y arrastraba gente. Y Pedro se los llevó a pescar. Ya fueron y entraron en la barca aquella noche. ¿Y qué les pasó? ¿Y qué dice ahí al final del versículo 3? No pescaron nada. Entonces, en esta escena de retroceso, yo veo la manifestación perpetua de Jesús. Jesús siempre va a estarse manifestando en nuestras vidas. Siempre Él está presto para estar cerca de nosotros. De hecho, Jesús dijo, Mateo capítulo 28, verso 20, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos no habían entendido todo, pero ahora Jesús se le estaba manifestando nuevamente y Pedro, aunque se había retrocedido en sus hábitos, acciones, en su diario vivir, se había ido a pescar, comienza el Señor a ministrar en su vida de una manera especial. Verso 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó ¿quién? ¿Dónde? En la playa, a la orilla, ¿verdad? Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Estaban tan desenfocados esta gente, hasta físicamente, que no conocían a un hombre que había estado con ellos por 3 años. Y no sé usted, pero después de usted ver a una persona de 3 años, donde quiera que se meta, usted dice, me parece que es el fulano. Aunque sea, me parece, ¿verdad?
Y para que sepan la distancia, si usted va al versículo 8, la distancia eran como 100 metros nada más. Dice ahí 200 codos, que es 92 metros. Ahora, cuando usted dice, usted lee que los discípulos no supieron, no reconocieron a Jesús, yo lo veía hasta desenfocado físicamente, pero espiritualmente más, ¿verdad? Ahora, mira lo que hizo Jesús. Aunque Pedro había retrocedido a su trabajo anterior, los discípulos lo habían acompañado, Jesús se le manifiesta y ellos no lo conocen. Verso 5, mira qué lindo. ¿Cómo le dice Jesús a los discípulos? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Mira la respuesta de ellos. ¿Cuál fue? No. Mira, hermano, yo veo tres cosas en ese pequeño versículo. Primero, el Señor siempre nos ama. Aunque estemos desenfocados, aunque estemos lejos, aunque hagamos lo que hagamos, el Señor siempre nos va a decir como Él nos ha categorizado. Ahora somos hijos de Dios. Por eso Él dijo, hijitos. ¿Verdad? Padre amoroso. Ahora, segundo, el Señor quiere animarnos a servirle. Cuando alguien te pide algo de comer, ¿qué es lo que por naturaleza hacemos? Preparamos y servimos, ¿verdad? Mira la respuesta de esta gente tan seca, tan fuera de lo natural, digo yo. No. En vez de decirle, todavía estamos pescando, aunque sea un desconocido. Ahora te digo, vamos a preparar, no sé, o tú tienes algo por ahí, no sé. No le brindaron nada de lo que tenían. ¿Qué le dijeron? No, porque la gente que retrocede y la gente que no está sirviendo, la gente que no está viendo a Dios, no sirve. Estoy hablando de que no sirve, ¿ya? No es que no sirva como persona, porque al final Dios nos ama, pero no tiene esa capacidad de dar, de servir a otros. Ahora Jesús está llamando a servirle y los discípulos le dicen no. Él les dijo, yo pienso que Jesús dijo así, miren, echen la red a la derecha, ¿no fue lo que le dijo? Sí. De la barca y hallaréis. Usted, yo no sé si le expliqué, hablándole de Lucas capítulo 5, cómo Jesús hizo que llenó la red. Yo le he explicado cómo Jesús llenó la red. Muy fácil. Teológicamente, una explicación muy profunda. No sé si ustedes van a lograrla entender. Echen la red a la derecha. Entonces ellos agarraron la red, la echaron a la derecha y Jesús le dijo a los peces. ¿Entendiste? Jesús le dijo a los peces. Todos se metieron en la red. Mira, si usted va al versículo 3 dice, y estuvieron toda aquella noche y no pescaron nada. En un minuto llenaron la red de 153 peces. Y usted dice, ¿dónde sacó el número ese? Bueno, ahí ahorita lo vamos a leer también. 153 peces entraron. ¿Cómo? Jesús lo hizo así, ¿no? Por eso Juan no escribió nada, porque Juan ni se dio cuenta de eso. Pero bueno, nosotros que conocemos al Señor sabemos cómo Dios obra, ¿verdad? Entonces, un resultado sobrenatural le llenó la red. Ahora, cuando se llenó la red, ¿qué pasó? Entonces el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿saben quién era el que Jesús amaba? Juan. Y él no escribe Juan porque él está escribiendo la carta, el evangelio, y él no quiere decir, él me dijo a mí, o yo le dije a Pedro. Juan usa una manera muy linda aquí y dice, el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, Pedro es el Señor. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro estaba sin camisa allí, y enseguida se puso una camisa y se tiró al agua. Dijo, oh, qué pena el Señor. Tremendo. Pero qué lindo el Señor, ¿verdad? Y los otros discípulos vieron cómo vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, 92 metros. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Dice Jesús, déjame prepararle comida a estos tacaños que vagos, que desenfocados, que los pobres han estado toda la noche trabajando
y preparó comida para ellos. Qué rico el Señor, ¿verdad? Qué maravilloso el Señor. Y hay una palabra poderosísima que a mí me alienta mucho y la digo con toda convicción. Cuando somos fieles, aunque seamos fieles, Dios permanece. Aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Porque Dios no es fiel para complacernos a nosotros. Dios es fiel para cumplir sus propósitos en nosotros. ¿Ok? Entonces el Señor hizo esto maravilloso dándole ejemplo. Jesús mismo dijo una vez: el que quiera ser mayor entre vosotros, sirva a los demás. Entonces Jesús preparó para servirle a los discípulos y Jesús le dijo: traed los peces acá y que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red llena de grandes peces, 153. Ahorita se lo dije, ¿verdad? Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Yo les preparé esto, ustedes no me dieron nada. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ahí el griego está diciendo: ninguno dudó ni nada de lo que estaba pasando porque sabían que Él era el Señor. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Es la segunda escena para nuestro estudio hoy, pero es la tercera vez. Recuerden, el primer día que resucitó y después ahora por 2 ocasiones más es la tercera vez que Jesús se le aparece a los discípulos. Y qué maravilloso el Señor, ¿verdad? Tengo una tercera escena, no sé si les gustaría verla. Bueno, disculpen, termino esta segunda escena que le hablé, que se llama la escena del retroceso. No solo Pedro se había ido a pescar, no solo estaban desenfocados, no solo no estaban preparados para servir, no solo vieron los milagros del Señor ahora en el amanecer donde Dios le da los peces y le da de comer y le dice hijitos con amor, tremendo. Pero ahora Jesús va a Pedro específicamente y le dijo, verso 15, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Algunos comentaristas hablan el más que esto, que era a los otros discípulos. Yo no creo que sea a los otros discípulos. Cuando escribimos en griego hay algunas cuestiones que en el español se tienen en cuenta que en el griego no se tienen en cuenta. Y tal vez esta versión en español puso más que esto, pero es más que a estos pescados. ¿Tú amas más estos pescados y trabajar como pescador que a mí? Tiene más lógica, porque Jesús nunca va a hacer comparaciones entre nosotros. Tú me amas más que a él, dice, tú amas más a que Javier, tú amas más que... No. Cada uno de nosotros tiene una relación hacia arriba con Dios. Nuestra relación con Dios no es lateral, es hacia arriba. Entonces Jesús le está diciendo, tú estás amando más ir a pescar de nuevo más que a mí. Entonces aquí empieza un trato especial. Y ahorita ya hablaba de los nombres porque Jesús nos trata a cada uno personalmente. Dios no es el Dios de las multitudes. Dios es el Dios que atiende a todos sus hijos personalmente. ¿Usted dice amén? Bueno, ustedes saben la historia. ¿Cuántas veces el Señor Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? 3 veces. Miren, Él le dijo, Pedro, tú ágape a mí. Recuerda, ágape es amor de Dios sacrificial. Tú ágape a mí. Tú ágape a mí. 3 veces le preguntó. Pedro respondió, sí Señor, yo te filio. Es decir, yo te amo, pero amor filial es amor como que de hermano. Segunda vez, sí, yo también, pero Dios no estaba preguntándole. Hasta la tercera vez que le dijo, sí, yo te ágape, Señor. Es decir, yo te amo como tú quieres. Y en las 3 ocasiones el Señor le dijo, pastorea mis ovejas, apacienta mi rebaño. Entonces, qué interesante, pero ¿por qué 3 veces el Señor le pregunta, ¿me amas? ¿Cuántas veces Pedro negó al Señor Jesús? Mire, hermano,
en la medida de todas las maldiciones y palabras negativas y expresiones malas y demás y negaciones del Señor, así el Señor va a tratar en cada momento con nuestras vidas para ir borrando de nuestra mente todo lo que nosotros hemos expresado en contra de Él. Pedro le dijo, ¿tú no eres uno de los que anda con Él? No, yo no lo conozco. Mira, este también es un... No, yo no soy. No, yo no estoy con ellos. 3 veces negó al Señor. Ahora Jesús está diciendo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Borrando de Pedro, quitando de Pedro esa actitud negativa. Dice el Señor, si me negares delante de los hombres, te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesús está llevando a Pedro a una experiencia de renovación de sus palabras, de su actitud y de su compromiso con Él. Por eso le dice, me amas, me amas, me amas. Y hubo una renovación tan poderosa que el Pedro le dijo, de cierto te digo, que Jesús le dijo, ¿me amas? Y le dijo, tú sabes que te amo, Señor. Hubo renovación, y esa es la segunda palabra que hablamos de la escena de Pedro había retrocedido, pero ahora está renovado. Amén. Primera escena, fe. Segunda escena, renovación. Y tercera escena, y termino, Hechos capítulo 1, no tiene que ir a otro libro, ahí mismo. Si usted ve cómo el Señor guió a esta gente para organizar el Nuevo Testamento, Juan, Hechos. Y en Hechos capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, nos habla de la tercera escena que quiero traer a colación esta tarde para hablar acerca de la tercera escena que la ha llamado comisionados. El Señor a esos discípulos que se le apareció 8 días después, yo creo que después otra semana más, pero Hechos capítulo 1, ahora verso 2 dice, hasta aquel día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, quiere decir indudables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El tema principal del Evangelio es el reino de Dios desde que Jesús comienza a predicar, y los últimos días después de la resurrección. ¿Cuántos días que estuvo apareciéndose? 40 días. Y después ascendió a los cielos. Por 40 días le habló del reino de Dios. ¿Por qué? Para comisionarlos. 40 días para confirmar las enseñanzas del reino de Dios, versículo 3. Y un ambiente que Jesús estaba queriendo en esos 40 días también era la unidad de los discípulos. Verso 4. Estaban, ¿qué dice ahí la primera parte del versículo? Juntos. Y otra de las cuestiones que Jesús nos deja en este texto es el ambiente que había y lo que ellos debían hacer. Verso 4 dice, estaban juntos y les mandó, le ordenó, le orientó. No es un consejito, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran, ¿qué cosa? La promesa del Padre. Esa es la promesa de la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la enseñanza aquí es que tenemos que esperar en las promesas de Dios. Y más que enseñanza, me gusta mucho esa palabra cuando viene de parte del Señor, les mandó. No se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Porque en estas 3 escenas, para ser comisionados para vivir para Dios necesitamos la promesa del Espíritu Santo en nuestra vida. Si nosotros queremos ser cristianos fieles y queremos crecer en Cristo Jesús, tenemos que dominar la palabra y tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Usted dice amén? Y hay una importancia de la renovación en el espíritu de la vida como nosotros como discípulos. Y esto viene... es la parte del Padre que hace. Dice aquí verso 5, Juan bautizó con bautismo de agua, pero ustedes van a ser bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, venía 10 días después de la ascensión de Cristo, que completa los 50 días después de la resurrección. Y ahí tiene la explicación de lo que es Pentecostés. 50 días después de la Pascua es la fiesta de Pentecostés, y descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia. Que Dios le bendiga.
Entonces, esperar la promesa del Padre, la importancia del reconocimiento del Espíritu Santo en la vida de los discípulos y esperar el obrar de Dios. Le dijo, los discípulos preguntando acerca de la restauración del reino de la nación de Israel, y Jesús les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. ¿Cómo Dios va a hacer la obra? Eso es problema de Dios, hablándolo ahora como principio espiritual. A veces nunca nos preocupemos cómo Dios lo va a hacer, sino esperemos lo que Dios va a hacer. Porque si nos ponemos a explicarnos y cómo y sacar cuenta, Dios no es Dios de lógica, Dios es Dios sobrenatural. Entonces, Él le dijo, déjale esa parte a Dios, verso 7. Ahora, la parte que nos corresponde a nosotros es el verso 8 y termino. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Después de la resurrección, Jesús está hablando de incredulidad en la vida de Tomás, retroceso en la vida de Pedro y ahora de discípulos que necesitaban el poder de Dios. Primera escena nos llama a la fe, a creer. Segunda escena nos llama a la renovación y tercera escena nos llama a ser empoderados por el Espíritu Santo. ¿Usted dice amén? Entonces, ¿qué nos deja la resurrección en los próximos 40 días? Fe, renovación y poder. Fe, renovación y poder. Que Dios nos bendiga, de tal manera que todo lo que esperemos del Cristo resucitado manifestándose en nuestras vidas, que aumente nuestra fe, que esté renovándonos cada día y que seamos comisionados con el poder del Espíritu Santo.